Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero compartirles hoy, antes del tiempo de oración de la iglesia, una reflexión, una palabra como para que estemos pensando, analizando, y por ahí son conceptos que los hemos tomado como que son iguales, pero en realidad no lo son. Así que vamos a empezar compartiendo la palabra en un versículo muy conocido, que es Juan 3:16, ¿sí? Y dice la palabra del Señor, dice así, lo voy a leer para que esté bien. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra es muy conocida para nosotros, y de hecho todos los que estamos escuchando este video hemos pasado, ¿no?, por esto, de haber creído en el Señor Jesucristo, en su obra en la cruz, el haber reconocido que éramos pecadores, que vivíamos apartados de Él, que necesitábamos pedir perdón por nuestros pecados. Y esto llevó a que recibiéramos vida eterna, a que recibiéramos perdón de pecados. Esto llevó a que el Padre nos adoptara como sus hijos. Y por esta situación todos hemos pasado. Todos hoy somos hijos de Dios. Todos hemos sido perdonados por nuestros pecados, ¿no? Pero hay algo más antes de llegar hasta acá. Un hombre llamado Nicodemo, que se acercó una noche al Señor Jesús y él le decía qué tenía que hacer para entrar al reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 3, de este mismo capítulo, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto de nacer de nuevo, nosotros a raíz de la desobediencia, ¿verdad?, a raíz del pecado de Adán, de Eva, todos hemos nacido espiritualmente muertos, apartados de Dios. Y esto hace que mientras vivimos en esa condición no podamos ver el reino de Dios. Es para nosotros, como dicen algunas partes, ¿no?, que para el mundo la palabra de Dios es locura. Y esto era para nosotros, hasta el día que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y a partir de allí, entonces, hemos vuelto a nacer espiritualmente. Nuestra relación con Dios se volvió a establecer, esa relación que se había roto en Edén. Y desde entonces podemos ver el reino de Dios. Podemos empezar a ver las cosas que tienen que ver con Dios. Pero hay algo más en el versículo 5 que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá en estos dos versículos hay dos palabras. Una es ver y la otra es entrar. Hoy día con todos los medios de comunicación, quizás muchos miren Discovery, y podemos ver documentales de muchas naciones, muchas cosas sobre animales, historia de muchas naciones, o sea, podemos ver otras naciones, ¿sí? Pero no por eso estamos en esas naciones. No por eso vivimos en esas naciones o disfrutamos de las bendiciones, de las cosas que hay en esas naciones, o nos sujetamos a las leyes de esas naciones. Las vemos. Pero otra cosa es entrar, es vivir, es estar. Y entrar en el reino de Dios es vivir en sus bendiciones, es vivir en sus preceptos, es vivir en toda su voluntad para nuestras vidas. Es vivir en ese gozo que Él tiene preparado para nosotros. Es vivir en esa paz que Él nos ha prometido. Y dice que para entrar tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Jesucristo dijo, yo soy el agua de vida. El que de mí bebiere no tendrá sed jamás.
Entonces, ¿quién es esa agua de la que tenemos que nacer? Es Jesucristo. Y dice, y del Espíritu. Y Jesús mismo es el Espíritu. En un momento en Juan 14:23, Jesús dice que Él y el Padre vendrían a nosotros y habitarían en nosotros. Y nosotros sabemos que desde que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo ha venido y es el que habita en nosotros. Entonces, ese Espíritu del que habla la palabra es Jesús mismo. ¿Y de qué manera nacemos del agua y del Espíritu? Sumergiendo cada día nuestras vidas en Jesucristo, buscando cada día más y más de su presencia, buscando crecer cada día más y más en Él, ser semejantes cada día más y más a Él. De esta manera nacemos del agua y del Espíritu. Y de esta manera podemos entrar al reino, porque entre más buscamos la presencia de nuestro amado Jesús, entre más nos acercamos a Él, más obedecemos su palabra, sus preceptos, y más podemos gozar de todo lo que ese reino tiene para nuestras vidas. Entonces, la reflexión en esta noche es no conformarnos con que un día dijimos, sí, Jesús es mi Salvador porque yo le pedí perdón por mis pecados, Él me perdonó, ahora ya tengo vida eterna, ya soy una hija de Dios o un hijo de Dios. No conformarnos con decir, bueno, pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz, sino buscar cada día vivir en ese reino de la luz, en ese reino de Dios. ¿Y de qué manera? Buscando la presencia de nuestro amado Jesucristo cada día para nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos. No es imposible, y cuanto más cerca estemos de Él, más hermoso y más deseable va a ser este camino que hemos elegido, porque es un camino como no hay otro. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que se compare con todo lo que nuestro Dios tiene para nuestra vida.